Hola, hola. Bueno, vamos a esperar que seamos un poquitito más. ¿Cómo están? ¿Se me ve? ¿Se me escucha? A ver quién aparece por ahí. Hola Silvia, de nuevo París. Te mando un beso desde Tacuarembó. ¿Cómo están? ¿Cómo están viviendo esta cuarentena? ¿Qué hacen a esta hora? Yo estoy con mi mate. ¿Desde dónde me están viendo? Si se me escucha bien, si hay algún problema con la transmisión, me lo comunican. Bueno, María nos saluda desde Santiago del Estero. Mirá qué lindo. Bueno, buen domingo para ti también, María. Eh, a Vanessa le mando un beso también, que dice me encantan estos vivos. Bueno, la idea de hoy es hacer como lo hicimos en el vivo anterior, un tipo de preguntas y respuestas. Y tengo un temita que de repente ustedes me dicen si creen que es interesante hablar de eso o si no, proponen algún otro tema. A mí me encanta siempre escucharlos a ustedes también. Tenemos a Fla Gómez que nos dice desde Córdoba, mira qué lindo. Eh, Terminando de hacer gimnasia, se escucha perfecto. Bueno, te mando un beso. Desde Guatemala nos saluda María. Bien, tenemos entonces seguidores de por todo Latinoamérica. Bueno, yo los saludo desde Tacuarembó, Uruguay, para los que me siguen y de repente no saben dónde vivo. Soy de Tacuarembó, Uruguay. Helen, saludo desde Honduras. Después tenemos a Verónica. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Verónica. ¿Y tú? ¿Cómo están viviendo esta cuarentena? Este, Desde los distintos lugares donde están, ¿no? Tienen, a ver, ¿quién más? No quiero perderme los mensajes porque después se me van y no puedo leerlos. Tenemos a Kendra de Costa Rica, a Karen desde Perú, desde Entre Ríos. A ver, ¿quién más? Desde Argentina. Después tenemos a Zamora, que eso es un lugar donde es Milagros desde Corriente Argentina. Bueno, qué lindo tener tantos seguidores de otros lugares, ¿no? Hola Nora, ¿cómo estás? Desde Palmita Soriano, desde Paraguay, Colonia. Bueno, qué lindo. Somos entonces estamos desconectados desde varios lugares. Bueno, la idea de hoy, como les decía, y ahora que se van sumando, la idea es ir comentándoles también para los que se suman recién al video, es hacer como una especie de preguntas y respuestas. Ustedes me van enviando de repente alguna pregunta que tengan y que me la quieran hacer. Y igual tengo un tema que me gustaría de repente conversar con ustedes. Ustedes me dicen a ver qué les parece. Ahí vamos, vamos siendo cada vez más. Tenemos a Jenny desde Cerro Largo. Te mando un beso, Jenny. Marta, ¿cómo estás? Dallas, ahí está, era Dallas. Bien. Desde Colonia, Uruguay. Hola Laura, ¿cómo estás?
Bueno, qué lindo, gente desde otros lugares, gente conocida. Esto es lo lindo que tiene hacer este tipo de encuentros, ¿no? Que conectamos con un montón de gente de diversos lugares, gente que también conozco y que, bueno, por todo esto de la cuarentena, no nos podemos ver, ¿no? Pero la idea es conectarnos a través bueno, quería hacerlo en Facebook justamente porque en realidad todos los lunes estamos haciendo con Virginia por Instagram. Y yo sé que muchos de ustedes no tienen Instagram y la idea era también conectarme con ustedes. Eh, Ahí tenemos Rocío desde Nicaragua. Bueno, qué lindo. Este, Desde Villahermosa, Tabasco, desde Nicaragua. Un montón de seguidores de Nicaragua. También desde Argentina, Federación Entre Ríos, que conozco y me encanta. Juan, un beso Juan, te mando. Este, Después a Rocío, desde Nicaragua también. Tengo muchos seguidores de Nicaragua, de Honduras también sé que tengo. Bueno, me encanta porque son muchos países, muchos lugares. Este, y bueno, quiero empezar planteándoles el tema, que es un tema que en realidad no surge de la nada, surge porque me hacen muchas preguntas a diario sobre esto. Este, y en realidad también les quería preguntar a ustedes, ¿cuántos de los que me están viendo ahora tienen hijos en casa? Hijos, niños, adolescentes, que están pasando la cuarentena con sus hijos. A ver, les voy a dar un tiempito para que me contesten. Y los demás, los que no tienen hijos, capaz que me pueden ir comentando, a ver cómo están viviendo esta cuarentena, cómo la están sobrellevando, qué están haciendo, buscan cosas para hacer, qué hacen, por ejemplo, un domingo a la tarde. A ver, bien, ahí tenemos un caso en específico. Yo voy a ir leyendo las preguntas sin mencionar los nombres para que esto sea más o menos. Sé que el comentario se puede leer igual, pero voy a ir leyendo las consultas a modo general, así no pongo a nadie. Eh, Ahí tenemos a Laura, que tiene 3 niños en casa. Bueno, ¿y cómo están pasando? ¿Cómo ven a esos niños? ¿Cómo están sobrellevando todo esto? Porque los adultos más o menos tenemos, ¿no? Bueno, no sé si tenemos más recursos que los niños, pero me imagino que con todo esto y más que uno a veces tiene que cumplir otros roles también en casa ahora con todo esto de ayudarlos a hacer los deberes, cosas que mandan, ¿no? Desde la escuela. ¿Cómo están llevando todo eso? Ahí tenemos una consulta en particular, bueno, cuarentena obligatoria, cosa que acá en Uruguay no tenemos, pero sé que es mucho más compleja la situación, ¿tá? Y un caso de una niña de 7 años diagnosticada con TDAH, bien, sin medicación. Bueno, vamos a estar hablando en este tema, preparando el mate y viendo el vivo. Bueno, acá yo tengo el mío, ¿tá? De vez en cuando me voy a tomar algún mate. Ahí tenemos a Vanessa, que tiene una niña de 8 años, se le agotaron los recursos. Bien, tenemos a Wendy desde Honduras. Ahí tenemos a Liana que dice, me preocupa que mi hija le afecte el no contacto social y el no involucrarse con niños. Bien, bueno, vamos a hablar de eso un poquito, ¿tá? De esto. Primero quiero como hacer una especie de definición de lo que es esto del distanciamiento físico que plantean, ¿no? Una de las medidas más importantes para evitar el contagio masivo justamente de la enfermedad, que es lo que no se quiere llegar, ¿no? Sé que muchos países están en una situación súper complicada. Hoy en Uruguay estamos, digamos, si nos ponemos a comparar, que es feo, pero no tenemos tantos casos, pero bueno, estamos tratando de que esto no se vaya de las manos y por eso estamos todos en casa, ¿no? Bueno, y hay personas que, como les decía al principio, están viviendo esta cuarentena con niños, que es el tema de hoy. Pero no quiero alejarme de eso, pero sí quiero primero que nada hacer como un punteo de lo que es este concepto de distanciamiento, no distanciamiento social, que se dice, pero es como que lo que queremos evitar un poco, ¿está? ¿A qué voy con todo esto?
que no queremos llegar a eso, no queremos llegar a un distanciamiento social donde no tengamos el contacto con la otra persona, sino a lo que se apunta es al distanciamiento físico, el evitar el contacto físico. Pero no queremos llegar justamente al aislamiento, al separarme del otro, al desconectarme con el otro, ¿tá? Porque eso es lo que en realidad nos va a ver, nos afecta, somos seres sociales, tenemos que estar en el contacto con el otro, ¿no? Y bueno, a ver, nosotros hablamos también en los vivos que hicimos en Instagram, que yo los estuve subiendo acá a esta página, porque los cuelgo ahí en mi canal de YouTube, y siempre remarcamos esto, o sea, gracias a la tecnología hoy en día, esto es un ejemplo, este vivo que estoy haciendo es un ejemplo, tenemos estos medios para comunicarnos con las personas, ¿no? De repente, aquellas familias que quedaron separadas por la cuarentena, donde capaz que tienen a los papás, a hijos más grandes, de repente lejos de casa, ¿cómo hacemos para no perder esa conexión, ese contacto con el otro, ¿no? Bueno, utilizar este tipo de herramientas, ¿no? No desconectarse, la llamada telefónica, las videollamadas, el WhatsApp, pero no perder ese contacto que es lo que no queremos lograr, ese distanciamiento ese distanciamiento social, esa distancia social. Y bueno, y como se imaginarán, por eso les estaba preguntando a ver cuáles de ustedes tienen niños en casa, estas situaciones se vuelven un poco más, no sé si complejas es la palabra, pero bueno, ahí vamos a tener que desplegar otro tipo de recursos, ¿no? Cuando hay niños. ¿Y qué hacer con estos niños? Porque los niños como necesitan no solamente contacto físico, sino contacto social. Bueno, de repente si eran niños que ya estaban en alguna institución, ya tenían su contacto con sus compañeritos, ¿verdad? Como planteaban ahí en una pregunta que ahora se me fue, pero ya vamos a encontrarla. Bien, ahí Laura nos dice que se frustran rápido, se enojan porque, ahí está, será porque no gastan energía. Bueno, y después tenemos a Sandra, que tiene una niña de casi 4 años, un varón de 14. Bien. Ahí está, ahí nos plantea un montón de actividades que hace con los niños. Y bueno, esto también, lo de los casos de los hijos que de repente vemos que no van a funcionar los mismos, digamos, los mismos recursos para un niño, para los dos niños, si tenemos más de dos hijos, ¿verdad? No van a funcionar quizás los mismos recursos para los dos, sino que de repente va a ir variando y sobre todo más allá de que si tienen diferentes edades, también influye mucho la personalidad de esos niños, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿cómo hacemos con los niños? Y ahí voy a la pregunta que ahora se me fue, pero está por ahí, que decían que cómo tratar de evitar, ¿tá? De que los niños pierdan el contacto. Bueno, por ejemplo, cuando estamos en casa, al estar en casa obviamente que el contacto con los integrantes de la familia es mucho más fácil, porque uno está interactuando, digamos, todo el día, ¿no? Ahora, cuando hay quizás familiares fuera de la familia o fuera del hogar, mejor dicho, ahí es donde hay que, bueno, que implementar aquellos recursos que les decía, ¿no? Bueno, no perder ese contacto con el resto de la familia. ¿Quiénes de acá, por ejemplo, tienen familiares que están lejos quizás o cómo hacen para comunicarse con ellos? ¿Qué recursos utilizan? ¿Utilizan la videollamada? ¿Utilizan las llamadas? ¿Se mandan mensajes? ¿Cómo hacen? Y sobre todo cuando tienen niños, ¿cómo hacen para que esos niños se comuniquen con esos familiares? A ver si me pueden dar alguna de sus experiencias, estaría muy bueno. Ahí pues, un mensaje se me había ido. Teníamos a Juan que dice que allá no llegó todavía, Federación, bien acá en Tacuarembó todavía tampoco llegó, o sea, hoy en día no llegó y esperemos que no llegue, pero nos estamos cuidando y eso es lo importante. Bien, a ver si encuentro la pregunta, pero bueno, se me fue. Bien. Mientras espero que ustedes más o menos me comenten a ver esa pregunta que les hice, esa pequeña pregunta que les hice de cómo se comunican los niños con otros familiares que no conviven dentro del hogar.
Ahí me ponen videollamada con los hermanos, sobrinos, bien. Em, Después tenemos otro caso. Tengo una niña de 12 años y con esa edad entiende la situación. Siempre hacer algo para llevar esa situación. Tratamos de salir al patio, tomar un poco de sol, llamar a sus compañeros o se mandan mensajes. Videollamadas, ahí está, lo que hablábamos de los recursos, ¿verdad? Usar la tecnología, que es lo que nos va a conectar con esas personas que hoy están, digamos, lejos, ¿no? Eh, Bien, ahí después tenemos a Eliana también. Eh, Perfecto, también videollamada, llamada. Claro, y como les decía, cuando son niños que ya estaban institucionalizados, ¿verdad? Ya iban a la escuela, al jardín, ese contacto con los compañeros quizás lo van a perder, ¿tá? Por este momento que vamos a estar viviendo la cuarentena, pero si es posible llegar a eso que ustedes me comentaban ahí, lo de las videollamadas, de repente conectarse con algún compañero, eso siempre es positivo, ¿tá? Porque en realidad lo que nos permite justamente es eso, conectarme con el otro y no hacer que, como que no esté tanto ese sentimiento de extrañar, ¿no? No sé si los que tienen hijos capaz que experimentan esto en casa, de que los niños son mucho de extrañar y sobre todo aquellos lugares donde les gustaba. La escuela, que es un lugar donde ellos pasan mucho tiempo durante el día, es normal y es esperable que ustedes sientan de que ellos extrañen eso, ¿no? Claro, ahí está. Por esto de la cuarentena, justamente, como no podemos salir de casa, perdemos eso de ir al contacto con el otro, con el compañerito, con los familiares. Bien, después, mi hija, por ejemplo, no le gusta comunicarse con videollamadas ni similares, pero entiende la situación, quiere contacto con sus amigas. Claro, ahí está, también tenemos eso, o sea, de repente no podemos hacer videollamadas o porque no tenemos los recursos para hacerlas o porque no nos gusta, pero buscar esa otra forma, ¿no? Esa otra forma puede ser una llamada, puede ser un mensaje, también es una forma de estar conectados, ¿sí? Este, y bueno, a ver, también, yo voy como a ir tirando preguntas porque la idea es que ustedes también interactúen conmigo, hace de esto mucho más, que sea un video más activo. Y les quería preguntar a aquellos que tienen hijos, eh, ¿han notado cambios comportamentales, cambios en la conducta, las emociones? ¿Qué emociones experimentan los niños en esta cuarentena? A ver, los que tienen niños, adolescentes también, ¿por qué no? El tema hoy en realidad central es niños, pero puede surgir otra cosa, como les decía al principio. Bueno, Michelle, tenemos desde Puerto Rico, wow. Bueno, saludos desde Uruguay. Porque me han llegado varias consultas de papás que justamente plantean eso, ¿no? Si es normal o esperable que en esta situación se den estos cambios de conducta, o estos cambios de humor en niños. Y quería preguntarle a ustedes, a ver cómo lo viven ustedes desde casa. Ahí esperamos a ver si alguien nos cuenta la experiencia. Así que Laura nos preguntaba si esa frustración que ellos sienten se debe al no tener tiempo, digamos, o espacio para gastar energía. ¿Tá? A ver, nos preguntamos, ¿es normal que ellos experimenten cambios de conducta? ¿Es normal que las emociones estén a flor de piel? Ahí, a ver, ¿qué nos ponen? Eh, claro, ahí tenemos un caso entonces de que, ahí está, que no están saliendo como antes, claro, porque no, justamente estamos evitando eso. Irritabilidad, ansiedad, ahí está. Rebelde, que no acepta el no, mal humor, irritabilidad, todo responde de mala gana. Ahí tenemos un caso completamente normal, bien, que tampoco no es que esté mal, ¿tá? Sino que estamos diciendo que esta situación generalmente, ¿tá? A ver,
genera justamente estos cambios de humor. ¿Por qué? Porque los adultos también lo vivimos así. No sé quién, a ver si alguien de ustedes me puede decir, pero alguna emoción que sientan ustedes mismos. ¿Tá? A mí se me ocurre, por ejemplo, el miedo, algo que está muy presente en este tipo de situaciones porque nos encontramos ante un contexto muy inseguro, de mucha incertidumbre, donde no sabemos cuándo esto va a terminar, que no sabemos cómo va a terminar, qué va a pasar después de que termine. Entonces son muchas preguntas, muchas dudas y que genera miedo. Es una emoción bastante frecuente. Bueno, ahí tenemos, ahí también comen muchísimo y fuera de hora. Bien, estoy totalmente de acuerdo con este último mensaje. Hay que tener mucho cuidado de no transmitir temores, ansiedad del adulto a los niños. ¿Qué pasa? El niño es muy... A ver, hay una metáfora que se usa mucho, dice que los niños son como esponjas. Ellos van absorbiendo mucho del ambiente, de su entorno. Entonces, donde tengamos un ambiente con mucha inseguridad, sumado a mucha ansiedad, sumado a mucha angustia, de repente ira, frustración, seguramente ellos lo van a absorber, ¿no? Y lo van a transmitir. ¿Por qué? Porque justamente cuando son todavía niños más chiquitos es aún más complejo porque ellos no tienen esa capacidad todavía para regular sus emociones. Entonces es muy difícil que ellos no reaccionen a esas emociones impulsivamente, vamos a decir, ¿no? Ansiedad, comen muchísimo cada rato, claro. Este, así como el miedo, la ansiedad también suele aparecer en estos casos. Bien. Bueno, también la angustia es algo que me han escrito mucho, por eso también. Buenas noches, ahí recién hay gente que se está conectando. Y bueno, vamos a ir poniéndonos al tanto para que nadie quede por fuera. O sea, lo que estamos hablando hoy es sobre aquellos papás que hoy tienen niños en casa y nos estamos contando como experiencia, estamos haciendo como una especie de preguntas y respuestas para ayudarnos entre todos y de repente capaz que si necesitan alguna orientación o algo, ya este video puede aportar desde ese lugar, ¿no? Bueno, y como decíamos entonces, toda esta situación, además de generar incertidumbre, miedo, pánico, angustia, ansiedades, y teniendo niños en casa, ellos como que también van recibiendo lo que hay en el ambiente, lo que hay en el entorno. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudarlos a ellos a gestionar eso? Cuando son niños que aún no tienen 5 años, 6 años, más o menos esa edad, es muy difícil que ellos puedan regular las emociones, así como lo hacemos los adultos, porque todavía no han desarrollado esa capacidad de autorregulación de sus emociones, autorregulación de las conductas, ¿no? Entonces, su comportamiento va a ser mucho más impulsivo, por decirlo de alguna manera, no van a poder controlar aquello que les pasa. Entonces ahí aparecen mucho los berrinches, ¿tá? Aparecen mucho estos episodios de frustración donde ellos no van a tener el recurso necesario como para afrontar esa situación y llevarla desde la mejor manera posible, ¿no? Entonces aparecen los berrinches, como decíamos. ¿Cómo manejan ustedes berrinches? ¿Han tenido? Yo sé que hay algún mensaje ahí que llegó que sí, que mencionaba los berrinches, pero en general, ¿han visto a sus niños con berrinches, más berrinches de lo normal quizá o de lo que ustedes estaban viendo antes de la cuarentena? Niños con ansiedad, ¿por qué no? Esto de comer mucho, o sea, puede ser una de las explicaciones, ¿no? Que estén pasando por un momento de mucha ansiedad, ¿tá? Lo de ansiedad específicamente, yo los quiero invitar ya a aprovechar este tema que ustedes traen acá. Vamos a estar hablando mañana a las 10 de la noche, o sea, 22 horas, en el Instagram de los talleres de mi colega Virginia Pérez, que la cuenta de Instagram es Talleres Viviendo. Yo lo voy a dejar igual después en un cartel y para que ustedes puedan ingresar. Creo que yo ya lo subí hoy, pero lo voy a seguir subiendo porque me parece que es un tema súper interesante y vamos a estar hablando de ansiedad.
¿tá? Y de repente cómo ver mecanismos para gestionarla, qué es la ansiedad, en qué momentos aparecen, si con esta situación eh, es algo que aparece frecuentemente o no. Todo eso vamos a estar hablando mañana desde la cuenta de Talleres Viviendo en un vivo por Instagram. Eh, bien, a ver. Bueno, después tenemos casos puntuales. Eh, sí, cuando hablamos de sufrimiento, ahí tenemos que ver cuál puede ser el motivo, claro, conocer su situación, si tú das ahí como el contexto, puede ser que sea por eso, y ahí ya es más, requeriría digamos como un examen más del caso mismo, ¿no? Analizar el caso. Este, pero siempre es recomendable que en estos casos así donde pasa digamos una situación puntual que es difícil, este que para el niño también ustedes lo ven que no lo está pudiendo sobrellevar, siempre es recomendable pedir ayuda, ¿no? Es importante tener eso en cuenta. Es difícil contestar esta pregunta justamente por eso, porque hay que hacer como un análisis más exhaustivo del caso, ¿no? Bien, claro, como que no tiene un filtro, exactamente, o sea, ese filtro, eso que actuaría como filtro es lo que se desarrolla en los niños a partir de los 5 años, de los 5 6 por ahí, más o menos en esa etapa del desarrollo es cuando ellos empiezan a desarrollar esa capacidad. Entonces, desde antes se va a hacer mucho más difícil poder controlar y por eso es cuando podemos ver estos berrinches que decíamos, ¿sí? Que pueden ser por cualquier conflicto que pase en casa, pero es justamente eso, no poder gestionar el enojo, la ira, la frustración con los mejores mecanismos. O sea, ellos no los tienen, entonces por eso pasa esto, ¿no? Y, y bueno, pero no solamente estas emociones son las que suelen aparecer, también hablamos de ansiedad. Que ansiedad es un poco más complejo hablar, por eso yo quiero invitarlos a ustedes al vivo de mañana, que hoy lo vamos a mencionar, pero mañana vamos a profundizar, porque nos pasa a los adultos también, ¿verdad? Y así como nos pasa a los adultos, sentirnos frustrados, que es totalmente normal. Y una de las preguntas que me hacían ustedes, o que cuando me exponían sus experiencias con niños en casa, me decían que ya se les había agotado todos los recursos, ¿sí? Claro, porque ¿qué pasa? Cuando estamos más tiempo, digamos, con los niños y los niños están todo el día en casa, uno tiene que buscar de repente algunas cosas para hacer con ellos, cosas como para que estén, para que jueguen. También me preguntaban algo muy interesante, ¿es normal que se aburran? ¿Qué puedo hacer cuando se aburren? Y a veces tomamos el aburrimiento como algo malo, como algo negativo, que en realidad si lo vemos por otro lado, y si lo pensamos de esta manera, de repente capaz que podemos cambiar el foco y buscar por otros lugares, ¿no? Usamos el aburrimiento pero como un motor para la creatividad. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, todo el tiempo pendientes de que el niño no se aburra, ahí lo podemos estar sobreestimulando. Entonces, estamos como llenándolo al niño de actividades y de repente eso no es bueno para él. Pero sí es bueno que pase por estas emociones. El aburrimiento es algo que lo va a tener que experimentar porque es desde ahí, desde ese lugar, cuando el niño va a empezar a gestionar lo que tiene que hacer. ¿Qué hago yo con el aburrimiento? Bueno, ¿cómo me siento cuando estoy aburrido? ¿Qué puedo hacer por eso? ¿No? Bueno, y ahí va a surgir todo esto de la creatividad, como decíamos. Lo mismo pasa con la frustración. Bueno, si estamos todo el tiempo tratando de evitar de que el niño se frustre, seguramente ese niño, si no se sintió frustrado nunca en su vida a ver, o nunca experimentó una situación que lo haya tenido que frustrar, seguramente ese niño cuando sea adulto, pasando por una situación digamos similar donde se va a tener que frustrar para encontrar una solución digamos a ese conflicto que se le presenta, es muy difícil que tenga las herramientas, porque ¿qué pasa? Nunca lo dejamos que se frustre, nunca lo dejamos que aprenda de esa emoción, ¿no? Que conozca cómo se siente cuando está frustrado y qué cosas puede hacer para activar, ¿tá? Mecanismos para
controlar esa frustración. Así pasa con todas las emociones. Pero lo importante es tratar de no hacer que el niño, tratar de no evitar que el niño pase por determinada emoción porque nosotros pensemos que es negativa. En realidad todas las emociones, por más que hay algunas que las consideramos como negativas, por el sentido que son, que tienen como un componente más que no me gusta sentirla, de repente no me gusta estar enojado, no me gusta estar triste, no me gusta, pero son todas necesarias, o sea, tenemos que pasar por todas, ¿no? Son emociones que nos permiten adaptarnos a aquello que está pasando. Bien, claro, es su manera de decir que algo les pasa y lo expresan llorando con ansiedad, inquietud, claro, porque al no conocer las emociones o de repente capaz que las conocen pero no saben qué hacer con ellas, cómo reaccionan a determinada emoción, lo que van a hacer es justamente reaccionar sí, reaccionar quizás es la palabra correcta a aquello que está pasando. Entonces si se presenta un conflicto en casa y esto capaz que es un ejemplo claro para los que tienen más de un hijo, o sea, los que tienen niños con hermanitos, ¿no? Se presenta un conflicto, de repente una pelea por determinado juguete, cómo reacciona ese niño. Hace una rabieta, le pega al hermanito, qué mecanismos tiene como para poder sobrellevar esa situación puntual, ¿no? Bien. Algo, no parecido, pero es un tema que también lo voy a traer porque de repente hay personas que acá tienen hijos adolescentes, no sé quiénes tendrán. Y es una pregunta que me surgió para el otro vivo que la contestamos, pero quizás está bueno mencionar porque capaz que hay alguien que está viendo que no vio el otro vivo y son aquellas personas que tienen hijos adolescentes. ¿Qué pasa con los hijos adolescentes? ¿Cómo los ven? ¿Han visto cambios en ellos? ¿Cómo cambios conductuales, cambios en el sentido de, o sea, en el sentido eh, de verlos diferentes, ¿no? A ver, espero que alguien, si alguien me quiere contar alguna experiencia. Después que me decían, se me agotaron los recursos, ¿no? Que estábamos hablando un poquitito de esto. A veces los adultos también sentimos que podemos controlar todo o quizás lo que pasa en casa. Y muchas veces se nos va de las manos porque o porque agotamos recursos o porque se crean situaciones que son difíciles de controlar. Y ahí es cuando el adulto se frustra, ¿no? Cuando el adulto quizás pierde un poco ese control que creía que tenía. Y muchas veces creemos que tenemos el control de las cosas y, y nos frustramos por eso, justamente porque nos damos cuenta de que no, que muchas situaciones se van a salir del control o que van a pasar por otro lado, que quizás no van a tener la solución que creíamos que iba a tener. Este, Bien, ¿y qué pasa con un adulto frustrado, no? Sobre todo cuando tiene, justamente en este caso que estamos hablando, cuando tiene hijos. Bien, bueno, hay una situación que nos da pie para hablar sobre el no y también sobre el tema de límites. Eh, Bien, nos plantea acá una seguidora que nos dice que su hijo tiene 5 años y que llora en todo sentido y se le antoja a veces cosas que no se las puede dar. Bien, y insiste tanto que se las tiene que dar. Bueno, eh, eso, como les decía, nos daba el pie para hablar justamente de este tema límites, que también es un tema muy preguntado, siempre están como muy interesados por este tema. Y también es cómo establecer el no, cómo tratar de poner ese límite, ¿no? El no. Que en realidad, eh, en este caso puntual, cuando ella decía que era tan insistente el niño que terminaba dándole lo que él pedía, ¿no? Bueno, ahí en realidad lo que estamos haciendo es siendo permisivos con el niño, o sea, el niño está adquiriendo como aprendizaje de que de repente yo si insisto con determinada cosa voy a terminar logrando aquello que me propongo, ¿no? O sea, voy a terminar teniendo aquello que yo quiero. ¿Qué pasa con esto?
Cuando nosotros no podemos implementar el no como un límite, y cuando hablamos del límite yo quiero hacer un paréntesis, porque a veces se piensa o se tiene como esa idea de que poner un límite, que al poner un límite estamos siendo malos, que al poner un límite somos los peores padres, o que no me gusta poner límites porque no me gusta cómo está el niño cuando yo le pongo límites, y en realidad es todo lo contrario. O sea, el límite es creo que el acto de amor más grande que un padre le puede dar a un hijo, ¿sí? Eh, y límites, en el sentido de límites, como se tiene que establecer, límites con amor, límites con, con respeto, con paciencia, ¿no? No esos límites, como a veces tendemos como a pensar más límites duros que ya ahí estamos como por fuera del tema, ¿no? Sacando la fuerza de lado, que no considero que sea una de las formas de poner límites. Cuando hablo de fuerza hablo de gritar, de cinchones de oreja, de golpes, no, eso no. Sí, límites con amor. ¿Qué son los límites con amor? Por ejemplo, el no es un límite con amor. Entonces, el niño no es que, muchas veces no es que quiera eso que está pidiendo, sino que justamente quiere ese límite, o sea, está buscando que se le establezca ese límite. Entonces, si nosotros, ante la existencia de ese niño, por eso que quiere, no logramos establecer ese límite, después va a pasar otra situación de que el niño va a insistir por algo y seguramente sienta que lo va a tener porque justamente nos fuimos como seguros al establecer ese límite del no en ese momento, ¿no? Bien. Otra cosa, hablamos de los límites que tienen que tener ese componente, ¿no? La seguridad, límites de confianza, de respeto, límites con amor. Eh, Ahí está. Tal cual dice Mario, ¿sabes lo que decíamos, no? Resumiendo, ella dice que el límite muchas veces ellos te lo piden y es necesario para ellos. Totalmente, o sea, el límite es como decíamos, uno de los componentes que tiene que estar en la enseñanza de nuestros hijos, ¿sí? Eh, ¿Cómo establecemos ese límite? Bueno, decía, ¿no? De una manera segura, siempre con respeto, con cariño, ¿sí? Esos van a ser los límites que van a quedar para toda la vida. Si queremos adultos seguros, si queremos adultos responsables, vamos a tener que establecer esos límites y dentro de la etapa de la infancia, ¿no? Porque es muy difícil poner límites cuando esos niños, ¿no? Ya son adolescentes o ya son adultos, o sea, ya ahí no podemos controlar los límites. Entonces son importantes establecerlos ya desde una edad temprana, ¿no? Bien. ¿Qué pasa cuando con todo esto de lo que estábamos diciendo de ser permisivos muchas veces con determinadas cosas? El niño en su etapa de la infancia es un sujeto que está todo el tiempo deseando, ¿no? O sea, no es que necesite lo que él desea o lo que él está pidiendo, que muchas veces puede ser algo que realmente no lo necesita pero lo quiere. ¿Por qué? Porque lo está deseando. Bueno, es nuestro deber como adultos tratar de que él vaya creciendo y que vaya, bueno, desarrollando distintas capacidades y a la vez tratando de que ese deseo, digamos, no sea siempre deseo, que el niño no sea siempre deseo, sino que con los límites nosotros vamos a ir poniéndole como eh, bueno, justamente ese límite al deseo, para que no sea un sujeto totalmente deseante, sino que pueda saber discernir qué es lo que necesito realmente y qué es lo que a veces deseo simplemente por el hecho de tenerlo. No sé si me explico con esto que estoy diciendo, pero es a lo que quería llegar con esto de ser permisivo muchas veces con algunas cosas que ellos están pidiendo y de repente capaz que no lo necesitan, ¿sí? Y justamente es como decía Mari, a veces lo piden justamente para como que buscan inconscientemente, pero buscan ese límite, ¿tá? El límite del no. Bien. Bueno, ahí tenemos una pregunta. ¿Puedes reemplazar el celular por un libro de pintar? No es una pregunta, perdón, es una afirmación. ¿Puedes reemplazar, que le contesta a la que planteaba justamente
a la mamá del niño de 12 años. Puede reemplazar el celular por un libro de pintar, un juego de mesa, algo que lo distraiga, llevarlo al parque, a sembrar, regar plantas, prestarle atención, hablarle. No le quita las cosas a la fuerza, claro. ¿Qué pasa? Cuando a veces también nosotros, con esto de la pérdida de recursos y de repente es no saber qué hacer en determinadas situaciones, lo que utilizamos o el mecanismo que tenemos para que el niño se calme justamente es a veces darle cosas que después quizás no queremos que el niño utilice, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque justamente con todo esto del tema de las tecnologías, que es algo también muy hablado, muy estudiado, ¿no? Si es recomendable o no, que los niños la usen, sobre todo en esta situación que estamos, que para conectarnos justamente con otras personas tenemos que usar tecnología, ¿no? Pero siempre desde la responsabilidad, ¿tá? Desde el uso responsable de las tecnologías, desde el verdadero uso para justamente para comunicarnos, pero no como eh, un elemento que haga para un elemento de entretenimiento, digamos que cuando el niño está aburrido le doy el celular, le doy la computadora y ese niño queda ahí entretenido y yo puedo hacer mis cosas. Creo que esa no es la forma o la mejor forma para usar estas tecnologías, ¿no? Sino, bueno, como decíamos, permitir que el niño se aburra. O sea, en estos momentos donde quizás perdimos todos los recursos, ya no sabemos qué actividades más encontrar en internet para hacer con ellos, de repente permitir que el niño se aburra porque desde ese lugar van a surgir cosas nuevas, ¿tá? Y muchas veces los adultos se frustran justamente por eso, por la pérdida de actividades o ya no saben más qué hacer en casa para seguir viviendo esta cuarentena, pero creo que la idea está ahí, o sea, no desesperar tampoco en ese sentido porque creo que todos de alguna manera más o menos agotamos los recursos y es como siempre me gusta decir, eh, estar como de alguna manera con la mente ocupada no es la mejor forma, ¿no? A ver, bien, ahí le contestan, digamos. Claro, el tema de las tecnologías y sobre todo cuando ocupa, digamos, eh, alguna parte importante de la rutina del niño, en este caso la hora del sueño, ahí hay que tener mucho cuidado. Tienen los que me están viendo, los que siempre les estoy haciendo preguntas al azar, yo sé, pero la idea es como seguir interactuando con ustedes. ¿Tienen rutinas establecidas con los niños? O sea, para quizás rutinas antes de la cuarentena y después de cuarentena, ¿no? Ahora, durante esta cuarentena. ¿Han establecido alguna rutina fija que tengan con ellos para de repente en cierto momento del día tenemos dedicado al juego, en cierto momento del día de repente para hacer tareas, aquellos que tengan tareas de que, ¿no? Desde la escuela, desde el liceo, rutinas como por ejemplo para hacer actividad física? A ver si alguien este, nos comparte su experiencia. Si les parece bien esto de las rutinas, ¿qué opinan? Mientras espero que ustedes me escriban, voy a tomar un mate. Estoy leyendo una pregunta anterior mientras ustedes eh, me contestan estas que les hice anteriormente, pero no quería dejar pasar lo que decía la mamá de una adolescente cuando yo le preguntaba a los que tienen hijos adolescentes, ¿les está pasando esto de los cambios de humor, de los cambios de ver conductas diferentes a las que venían antes? Y sí, o sea, son frecuentes los cambios de humor, justamente porque más allá de que están atravesando una etapa difícil de cambios, y todo esto de la pérdida de quizás del contacto con los amigos, ¿no? Que hoy, o con los compañeros mismos de, de clase, ya es difícil para ellos, ¿no? Y también, bueno, la falta de salir, el aislamiento también, son factores que influyen para que ellos tengan cambios de humor.
y tener en cuenta eso, o sea que no es que esto se esté dando por etapas o por franjas de edades, sino que nos está pasando a todos. Lo que pasa es que los adultos de repente tenemos otras formas de gestionarlo, a veces sí, a veces no, de repente capaz que somos los menos indicados y no sabemos cómo actuar. Pero justamente es eso, o sea, tenemos que pensar esta situación como algo que viene sin, sin aviso y sin preparación. O sea, nadie sabía que íbamos a tener que estar en casa, ¿tá? O quizás si sabían, nadie iba a pensar que fuera tan pronto, y no nos dio tiempo de prepararnos justamente para eso. Entonces estamos como sobre la marcha tratando de ver qué cosas podemos implementar en casa, ¿no? Para estar bien. Y después tenemos a Zulia ahí que nos dice que sí, que las rutinas son muy importantes, hacer la cama, arreglar el dormitorio, ordenar el ropero, ayudar en la cocina, ahí está. Las rutinas son muy importantes, sí. ¿Por qué? Porque también son límites, ¿no? Hablando del tema de límites, la rutina nos ayuda a crear hábitos y por lo tanto también con los límites, nos ayuda mucho. Entonces, ahí después tenemos otro comentario, a ver. Bien, que se levante temprano, que realice tareas. El internet es muy peligroso. Bien, claro. Hay que tener cuidado con el tema del internet, que tenemos información, mucha información al alcance, ¿no? Ahí está. Lo que hablábamos de las rutinas, o sea, son importantes y eh, algo para comentarles es que estas rutinas tienen que ser, o dentro de lo posible, flexibles, ¿no? No quiere decir que tenga como un horario establecido para cada cosa, siendo que después a mí digamos que esa rutina se me cambia por algo que pasa y yo no sepa controlarlo, y ahí ya viene la frustración y todo esto que estuvimos hablando, ¿no? De las emociones cuando algo siento que no me sale. Entonces hay que ser cuidadosos con el tema de las rutinas y dejar que sean flexibles. O sea, sí, tener un momento en el día para dedicarle a a las actividades, por ejemplo, del hogar. Sí, tener otro tiempo en el día como para dedicarles, por ejemplo, al ejercicio físico. Que no por esto me refiero a gimnasia o a cosas de muy, ¿no? Que requieran mucho trabajo, sino que, por ejemplo, con estos papás que están experimentando esta cuarentena con niños, que es horrible la palabra experimentar, pero creo que más o menos define lo que estamos pasando todos, de repente como ajustar alguna rutina de ejercicios que no sea, que no requiera mucho trabajo para ellos, pero sí que los mantenga en movimiento y en actividad. Pueden ser bailes, no sé, se me ocurre ese tipo de cosas, pero hay un montón de técnicas, ¿no? Bien, otro tiempo del día también para las tareas, por ejemplo, que también son importantes, para las tareas que mandan desde la escuela. Ahí está, lo que dice Mari, y lo que mencionábamos anteriormente del aburrimiento, o sea, es importante que ellos se sientan también en esa situación, porque es lo que cuando ellos van a usar su creatividad, ¿no? Usar su imaginación. Y nos cuenta que la hija de 5 el otro día hizo sonajeros de papel, los colgó para su muñeca. Me sorprendió y ahí se ve que ella sola usó su imaginación sin ayuda de nadie. Ahí está lo que hablamos, un claro ejemplo de lo que veníamos diciendo. Bien, ahí está. Sí, lo del celular en la madrugada era como decíamos, o sea, a ver, cuando la tecnología o cuando aquellas cosas que usamos justamente para que el niño se entretenga o que utilice su tiempo de ocio tiene que ser controlado y dentro de un horario que sea, digamos, adecuado para ellos, porque creo que en la madrugada no sería la mejor hora para que ellos la puedan usar, ¿no? Ahí está. Bueno, eh, ahí está. A ver, tenemos otro ejemplo ahí ahí está, se sintió aburrida y de repente en un determinado momento armó su propia casita. Bien, este, bueno, a mí me encanta que me compartan estas experiencias porque en realidad es como
compartir entre todos lo que está pasando y de repente conectarnos también y llegar a cada uno de ustedes. Es una de las formas de conectarse, ¿tá? Y no llegar a lo que decíamos, este distanciamiento, que no queremos llegar a eso, ¿no? Y valoro muchísimo que ustedes me compartan desde sus lugares, están en, ¿no? Algunos más lejos, otros más cerca, pero aquellos que están viviendo hoy, que sé que para nadie es fácil, pero, pero que ya seguramente no sé si falta poco, mucho, eso no les puedo dar con seguridad, pero eh, decir que bueno, que esto va a pasar en algún momento que sepamos cómo usar este tipo de encuentros como para no sentirnos solos, para no sentirnos abrumados, de repente para preguntar, para pedir ayuda, para sentir que de repente uno es escuchado. ¿Por qué no? Porque por más que ustedes me estén escribiendo acá, es como si yo los pudiera escuchar, y valoro mucho este tipo de encuentros por eso mismo. Y bueno, y creo que ya es tiempo como de ir más o menos despidiéndome, poniéndole un final a esto, pero seguramente me vaya a reencontrar con ustedes de vuelta en otro vivo, y los espero mañana, los esperamos mañana con Virginia Pérez. Vamos a hacer un Instagram, ¿tá? Un vivo por Instagram, y vamos a hablar de un tema que fue el votado por ustedes, que es ansiedad. Vamos a hablar de la ansiedad, de cómo manejar esta ansiedad en tiempos de cuarentena. Y, y bueno, y los invito a que vayan a seguirle a Virginia en la página de sus talleres, que es Talleres Viviendo. Ahí vamos a hacer el vivo mañana 22 horas. Y bueno, después el vivo va a estar, o sea, yo lo voy a grabar y lo voy a subir como hago con todos los vivos, así que los que no tienen Instagram, no se preocupen, que lo van a poder ver igual. Eh, Ahí tenemos a Karen de las Tocas Caraguatá. Bueno, este, bueno, Sandra, gracias a ustedes, gracias a todos los que se conectaron hoy. Como les decía, valoro mucho que me compartan sus experiencias. La idea es compartir entre todos y ayudarnos. Este, y, y bueno, seguramente nos reencontramos dentro de muy poquito con otro vivo. Así que si me quieren dejar alguna pregunta, algún tema de sugerencia para hablar con ustedes, bienvenidos sean, o sea, los voy a estar leyendo. Y bueno, saludos desde Uruguay a Puerto Rico, y bueno, y a todos los lugares que me mencionaron hoy, que me han estado viendo. Y bueno, y les mando un beso grande, y, y bueno, y pronto esto va a pasar, ¿tá? Vamos a confiar y vamos a pensar de esa forma, de que ya falta menos, cada día falta menos, yo siempre lo digo, siempre trato de pensar de esa forma. Y bueno, y cuídense, ¿tá? Sigan en sus casas, que es nuestra forma de ayudar, y creo que es lo que está funcionando. Y bueno, nos vamos a reencontrar muy pronto, ¿sí? Un beso para todos.